Hola a todos, en este video vamos a iniciar el tema número 4 que corresponde al estudio de los polinomios. ¿Qué vamos a discutir en este tema? Bueno, la primera parte de este tema la vamos a dedicar prácticamente a un repaso de ciertos conceptos que es necesario que nosotros traigamos a colación cuando vamos a hablar acerca de polinomios. ¿Cuáles son estos conceptos? Pues vamos a empezar de lo más simple, que son los monomios, que vamos a definirlos como los términos que componen a un polinomio. ¿Cómo vamos a operar? ¿Cuáles son las reglas que operan, por ejemplo, cuando nosotros queremos sumar dos polinomios, restarlos, multiplicarlos? Realizar una operación que es muy importante y que a veces pasamos como si fuera muy insignificante, que es la multiplicación por escalar. Vamos a comentar acerca de su importancia de esta operación junto con la suma de polinomios. Y esta sería como la primera parte de este tema. Después nos vamos a pasar a una operación que nos va a interesar mucho para el estudio que vamos a hacer de los polinomios en esta asignatura, que es la división. Entonces vamos a platicar del algoritmo de la división, lo que se conoce como el teorema del residuo, el teorema del factor. Entonces vamos a realizar divisiones del método convencional, donde podemos dividir dos polinomios y encontrar un residuo. Y también vamos a platicar acerca del proceso de división sintética, que nos va a ser muy útil cuando nosotros pasemos a este subtema número 9, que es, digamos, el más importante de este tema, que es raíces de un polinomio. Así como, por ejemplo, los números naturales, que el ejercicio clásico era resolver o hacer demostraciones por el método de inducción matemática, y números reales, el ejercicio clásico era resolver desigualdades, y en el tema anterior de números complejos, el ejercicio más común era resolver ecuaciones que involucraban números complejos, donde la variable al final pues nos resultaba uno o más números complejos. Aquí el ejercicio clásico, o el más común que nos vamos a encontrar, por ejemplo en series, es el que corresponde a encontrar las raíces de un polinomio. Entonces vamos a platicar primero qué son las raíces de un polinomio. Vamos a enunciar el teorema fundamental del álgebra, que nos va a servir para después establecer varios teoremas o varias reglas que nos van a ser muy útiles cuando nosotros queramos encontrar las raíces de un polinomio. De momento, pues es importante para poner un poco en contexto, que si nosotros tenemos un polinomio, sea cual sea su gráfica, ustedes seguramente ahorita ya en cálculo y geometría analítica pues han estudiado las funciones polinomiales, y entonces ya más o menos saben cómo se comportan los polinomios. De todos modos, aquí lo vamos a repasar en su momento. Vamos a entender a las raíces de un polinomio como esos cortes que tiene la gráfica o el lugar geométrico que ocupa esta función, en los cortes que tiene con el eje X, que serían los resultados de resolver una ecuación, de tomar el polinomio e igualarla a cero. Y entonces los ejercicios que vamos a resolver aquí corresponden a encontrar las raíces de un polinomio de cualquier grado. Es decir, nosotros podemos trabajar con polinomios de grado 3 hasta grado 8, grado 9. Sin importar el grado del polinomio, nosotros vamos a ver distintas técnicas que nos van a ayudar para resolver y encontrar todas las raíces de un polinomio, para que al final podamos escribir el polinomio como en función de todos los factores lineales que intervienen. Entonces de eso es de lo que se trata este tema, estudiar a los polinomios, así como entonces en el tema anterior, que primero fuimos recogiendo todas las herramientas necesarias para poder resolver ecuaciones que involucraban a números complejos. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a ir haciendo primero un recordatorio y después vamos a ver algunos teoremas y algunos procedimientos que nos van a servir, juntando herramientas para que podamos encontrar las raíces de cualquier polinomio. Entonces en este video nos vamos a concentrar más en la introducción, les repito, un breve recordatorio, y vamos a tomar como una oportunidad, por si hubiera alguna duda acerca de esto que vamos a platicar ahora, pues lo podamos resolver en la sesión de Zoom. Entonces, una expresión algebraica constituye un conjunto de números y letras unidos por signos de operaciones aritméticas. Esta es una definición muy simple de lo que es una expresión algebraica. Igual ya habrán platicado ustedes en cálculo que tenemos algunas funciones que se conocen como algebraicas y que resultan de realizar pues ciertas operaciones básicas con las funciones que conocemos como identidad y constante. Y que uno de esos tipos de funciones algebraicas pues son las que se conocen como funciones polinomiales, polinómicas, o incluso también se les conoce a veces como funciones
enteras. Entonces, estas expresiones algebraicas que nosotros vamos a estudiar aquí, pues se llaman polinomios. Los términos más simples de un polinomio, o el polinomio más simple con el que nosotros vamos a trabajar, pues es aquel que se compone de un solo término. A los términos que componen a un polinomio los podemos llamar como monomios. Un monomio, pues es una expresión algebraica cuyos elementos no van a estar separados por signos ni de suma ni de resta. Es decir, es un término que solamente va a estar relacionándose con productos. Se va a componer por coeficientes numéricos, va a tener variables, puede ser una o más de una variable, y distintos exponentes para cada una de las variables. Y aquí tenemos entonces un ejemplo de un monomio donde tenemos un coeficiente de b que multiplica a una serie de variables que cada una de ellas está elevada a distintos exponentes. A esta expresión entonces le podemos llamar como monomio. Una serie de monomios que se estén sumando o restando es lo que puede componer a un polinomio. Entonces, una clasificación de los monomios, que seguramente ustedes ya conocen, pues es en semejantes, iguales y también los monomios opuestos. Los monomios semejantes vamos a decir que son aquellos que tienen las variables iguales y esas variables están elevadas exactamente a los mismos exponentes. En este caso, por ejemplo, tenemos dos monomios. El primero es 6x cuadrada por y el segundo es 2x cuadrada por y. Entonces tenemos que ambos están en función de x y de y en ambos x está elevado a un exponente de 2 y y elevado a un exponente de 1. Estos dos los podemos catalogar como monomios semejantes. Normalmente también se les llama términos semejantes y entonces cuando estamos haciendo operaciones con polinomios ya sabemos que estos son los que sí podemos sumar o restar. Basta que alguno de estos variables tenga un coeficiente distinto, por ejemplo que aquí fuera x cuadrada por y cuadrada, ya no podríamos sumar estos monomios y entonces tendríamos que recurrir, por ejemplo, a una factorización para ver si podemos simplificar algo. Aquellos que sean iguales, entonces, además de ser semejantes, además de tener las mismas variables a los mismos exponentes, también tienen que tener el mismo coeficiente. Y estos dos, pues evidentemente son iguales. Y los monomios opuestos, pues además de ser iguales, tienen que tener un signo contrario. Es decir, el coeficiente en uno de ellos tiene que ser positivo y en el otro negativo, todo lo demás igual. Estos dos monomios pues se conocen como opuestos y son los que en dado caso, en dado procedimiento, pues podríamos cancelar. Ahora, ¿qué es el grado de un monomio? Que va a ser algo muy importante para que después podamos hablar del grado de un polinomio. El grado de un monomio se dice que es igual a la suma de todos los exponentes de las variables. En este caso tenemos un monomio que es 2x cuadrada, solamente tenemos una variable que está elevado a un exponente de 2. El grado de este monomio va a ser igual a 2. Si tenemos más de una variable se van a sumar todos los exponentes. Por ejemplo, 2x cuadrada por y elevado a una potencia de 1. Vamos a sumar los exponentes y entonces vamos a decir que este es un monomio de grado 3. Si nosotros tenemos un monomio que nada más tiene un número sin ninguna variable, pues sí, podremos interpretar que la variable está elevada a un exponente de 0. Entonces el grado de ese monomio sería igual a 0. Más adelante platicaremos cuál sería el grado de un polinomio o de un monomio que sea igual al número 0. Bueno, cuando es necesario conocer el valor numérico de un monomio, es importante interpretarlo como una función, así como ustedes las están trabajando en cálculo y geometría analítica o ya las trabajaron, que corresponde simplemente decir que este monomio es una función y entonces lo podemos evaluar numéricamente, lo podemos graficar, le podemos establecer un dominio, le podemos establecer un recorrido, etcétera. Todo lo que ustedes han trabajado ya en cálculo y geometría analítica lo podríamos hacer con un monomio. Bueno, ¿qué operaciones podemos hacer con monomios? Pues en esencia podemos hablar de sumas y restas. Ya dijimos que para que un monomio se pueda sumar a otro o restar a otro, estos tienen que ser semejantes. Y lo único que vamos a operar pues son los coeficientes de esos monomios. Si los queremos multiplicar no tenemos ninguna restricción. Podemos multiplicar dos monomios cualesquiera que estos sean, sin importar si comparten alguna variable a cualquier exponente. Eso no va a importar. ¿Cómo los vamos a multiplicar? Pues vamos a multiplicar todos los coeficientes involucrados en este producto. Vamos a multiplicar también todas las variables. En el caso de que algunas de estas variables coincidan, entonces vamos a seguir las leyes de los exponentes y vamos a sumar los exponentes.
por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, tendremos que multiplicar estos tres monomios. Este 3 se va a cancelar con este 3 que tenemos por acá, y este 4 se puede dividir entre este 2, nos va a resultar un coeficiente igual a 2. Y después vamos haciendo los productos con cada una de las variables. X cuarta se multiplicaría con x elevado a una potencia de 3 medios, entonces ya sabemos que los exponentes pues se van a sumar. Y 4 más 3 medios pues nos va a quedar igual a 11 medios. Y cuadrada, no hay otro término en función de y, entonces y cuadrada queda igual. Y lo mismo aquí con z al cubo. Este sería entonces el producto de estos tres monomios. Y ahora sí, ya que hicimos un breve repaso, un recordatorio de lo que son los monomios, vamos a definir a los polinomios. Estos polinomios que también los podríamos interpretar para algunas aplicaciones como funciones, repetimos, funciones que se conocen como polinomiales, polinómicas o enteras, son las más elementales en matemáticas. ¿Por qué son las más elementales? Porque de todas esas funciones algebraicas con las que nosotros podemos trabajar, estas tienen las operaciones más simples de todas. Es decir, tenemos algunas funciones algebraicas que se forman por otro tipo de operaciones. Aquellas que son monomios, aquellas que son polinomiales, pues solamente se componen pues de sumas y restas y multiplicaciones. De acuerdo a lo anterior, un polinomio es una expresión algebraica vamos a decir que se forma por la suma o resta de dos o más monomios que no son semejantes. ¿Por qué que no son semejantes? Porque si son semejantes vamos a poder hacer esta suma y resta y el resultado va a ser otro monomio. Ya en el contexto de polinomios, pues es común que cada uno de los monomios que componen al polinomio ya no se les esté llamando como monomios, sino como términos. Y entonces hablaríamos de términos de un polinomio. ¿Cuál es la estructura entonces que va a tener todo polinomio? Normalmente el polinomio pues se le asigna un nombre o una letra. En este caso estaríamos hablando de un polinomio P. P de X. X aquí entre paréntesis nos va a indicar pues precisamente la variable de la cual está en función del polinomio. Aquí lo leeríamos como un polinomio en X. Podemos trabajar con cualquier variable, un polinomio en Y, un polinomio en Z. Este entonces sería un polinomio. ¿Cuál es la estructura que va a tener todo polinomio? Pues vamos a tener una serie de coeficientes. En este caso, como la variable solamente es una, vamos a estar trabajando únicamente con coeficiente por la variable x elevada a algún exponente. Y entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un polinomio de grado n. ¿Por qué de grado n? Porque n sería el monomio del grado más alto. Más bien, este monomio que tenemos aquí sería el de grado más alto y su grado es n. Entonces, para establecer el grado de un polinomio, nos vamos a quedar con el grado del monomio que tenga, nos vamos a quedar con el monomio que tenga el grado más alto y ese va a ser el grado del polinomio. Y entonces, si este es el grado más alto, el siguiente término va a tener, cuando menos, le vamos a restar 1 y así vamos a llegar hasta esto que no tiene o no depende de la variable, o que podríamos interpretar aquí como una variable x, pero elevada a un exponente de 0. Y este que está aquí, cuando no está en función de x o de x a la 0, lo vamos a llamar como término independiente. Ya iremos platicando esto con más detalle. Entonces, estos coeficientes, en este contexto de álgebra, si bien en el contexto de cálculo, como se trabajaba en funciones reales de variable real, pues estos coeficientes tenían que ser reales. Aquí en álgebra no tenemos esta restricción porque les vamos a dar otro estudio a los polinomios más allá de su estudio como funciones. Entonces, en principio, todos estos coeficientes que acompañan a la variable x elevada a distintos exponentes pueden salir del conjunto de los números complejos. Entonces vamos a seguir utilizando números complejos, vamos a seguir realizando operaciones con números complejos para aquellos polinomios que tengan coeficientes a los números complejos o que sus raíces también pueden resultar del conjunto de los números complejos. Entonces les comentaba esto que ya les había comentado, el grado de un polinomio va a ser igual al grado del término que tenga el mayor grado. Es decir, si a nosotros nos dan un polinomio y nos preguntan de qué grado es, nosotros vamos a buscar cuál de sus términos o cuál de sus monomios tiene el grado más alto y ese va a ser el grado del polinomio. El grado de los polinomios es muy importante porque más adelante que platiquemos del teorema fundamental de la álgebra, el grado del polinomio nos va a decir el número de raíces que tiene ese polinomio.
Y entonces si nosotros hablamos de un polinomio de grado 8, ya sabemos que tenemos que buscar 8 raíces. Un polinomio de grado 3 tenemos que buscar 3 raíces. Entonces, en este caso, así como está enunciado este polinomio, pues tendríamos que establecer que este polinomio es de grado n, porque n es el coeficiente más alto. Ahora, dentro de los polinomios es muy importante notar o establecer que estos coeficientes que acompañan a la variable, estos exponentes a los cuales está elevado la variable, van a salir del conjunto de los números naturales al cual le vamos a adicionar el 0. Es decir, solamente vamos a tener coeficientes enteros y que sean positivos, o podríamos tener coeficientes iguales a 0, que ya comentábamos, pues que se refiere a este último término que podemos interpretarlo como x elevado a una potencia de 0 y que sería igual a 1, y entonces tenemos un que se conoce como término independiente. Ese último término que casi siempre notamos al último, si ordenamos el polinomio, un polinomio se acostumbra a ordenar pues del grado más alto y luego el que le siga y así hasta llegar al último término que tenga el grado más pequeño, o ese es donde ya no aparece la variable. A ese término le vamos a llamar término independiente. Aquel que acompaña a x elevado a un exponente de 1 va a ser el término lineal. El que acompaña a x elevado al cuadrado va a ser el término cuadrático. Y x al cubo va a ser el término cúbico. Un polinomio puede no tener alguno de los términos, es decir, yo puedo hablar, por ejemplo, de un polinomio que sea igual a x, no sé, cúbica, más, vamos a ponerle aquí, más 1. Y esto ya es un polinomio. Noten cómo este sí tiene término cúbico, no tiene término cuadrático, no tiene término lineal y sí tiene término independiente. O podemos hablar, por ejemplo, de que en lugar de que sea más x, pues tener un polinomio que aquí tenga x cuadrado más x. Y entonces este sí tiene término cúbico, no tiene término cuadrático, sí tiene lineal y sí tiene independiente. Es decir, un polinomio no tiene por qué tener términos de todos los grados. Bueno, aquí vamos a definir entonces aquel polinomio que se conoce como idénticamente nulo, es decir, que su grado es un polinomio que, por ejemplo, todos sus coeficientes son iguales a 0. Decíamos, antes le comentaba que un polinomio que nada más contenga al número 0, ¿sí? Ese polinomio se le va a llamar como idénticamente nulo. ¿Por qué idénticamente nulo? Pues más adelante vamos a ver de que puede funcionar como el idéntico aditivo de un espacio de polinomios. Y ese polinomio vamos a decir que su grado no está definido. Noten que es muy diferente si yo tengo un polinomio que nada más tiene un número. Por ejemplo, vamos a definir un polinomio p de x que nada más contenga 2. Déjenme ponerlo aquí con texto para que quede un poco más claro. Entonces vamos a trabajar con este. Por ejemplo, si yo tengo un polinomio que sea p de x y p de x solamente contenga un número, bien puede ser cualquier número, este polinomio decíamos que lo podemos interpretar como que este número 5 pues está multiplicando por una x elevada a una potencia de 0. El grado de este polinomio entonces va a ser igual a 0. Entonces no importa si yo aquí tengo 5 o 100, vamos a decir que el grado de este polinomio es igual a 0. Pero es muy diferente a que yo tenga un polinomio que sea absolutamente nulo, es decir, todos sus coeficientes iguales a 0. El grado de este polinomio va a estar indefinido. Bueno, otra clasificación de los polinomios que nada más funciona para aquellos que tengan una cantidad muy pequeña de términos, pues es precisamente basada en la cantidad de términos que tienen. De aquí surgen entonces los monomios, los binomios, los trinomios que ustedes ya han trabajado en sus clases antecedentes, y así los podemos estar clasificando. Solamente pues cuando tengamos términos, muy pocos términos, podemos encontrar cuatrinomios, etc. Todos los polinomios son funciones continuas. No sé en qué parte de su curso de cálculo estén estudiando ahorita. La definición más simple de continuidad pues es que son aquellas funciones que nosotros podemos dibujar en un intervalo sin despegar el lápiz del papel. Esa es la definición más simple de una función continua. Un polinomio tiene la propiedad de que si nosotros nos ponemos a dibujar su gráfica en todo su dominio, nunca vamos a despegar el lápiz del papel. Son polinomios que podemos dibujar sin despegar el lápiz del papel. Y eso pasa en todo su dominio. También en esa asignatura pues van a platicar de las condiciones formales para decir que una función es continua en un intervalo,
que básicamente son que existe la evaluación en todos los puntos del dominio, existe la evaluación de la función, que cada uno de esos puntos existe el límite, entonces tiene que existir el límite por la izquierda y por la derecha, y una tercera condición, pues que ese límite que sí existe sea igual a la evaluación que también existe. Podemos hablar de continuidad en un punto o podemos hablar de continuidad en todo un intervalo, que es nada más la extensión de esa continuidad en un punto a todo el intervalo. Entonces los polinomios nos atraen mucho para muchas aplicaciones precisamente porque son funciones continuas. Y dada su continuidad es que les podemos dar bastantes usos. Por eso es que en esta asignatura pues se van a estudiar los polinomios. Entonces decir que las funciones son continuas es algo que ustedes van a estudiar con mayor detalle en cálculo, pero aquí lo que nos va a interesar que se entienda qué es la continuidad, pues es que si yo tengo a un polinomio, lo podría dibujar sin despegar el lápiz del papel. ¿Cómo se vería entonces una función que no es continua? Pues por ejemplo podemos hablar de una función que tenga alguna no definición en algún valor del dominio. Por ejemplo, podemos tener una función definida a tramos, donde está así para un tramo y luego tenemos aquí una recta. Y aquí si nosotros lo queremos dibujar, pues tendríamos que despegar el lápiz del papel, tenemos un salto. Eso sería una función discontinua. En los polinomios nunca va a pasar esto. Nunca va a pasar esto. No vamos a encontrar un polinomio que tenga, por ejemplo, un salto infinito o cualquier otra cosa. Los polinomios tienen entonces la propiedad de que son funciones continuas en todo su dominio. Bueno, con todo esto que hemos platicado vamos a hacer un pequeño ejercicio solamente para que podamos identificar cuál de estas expresiones si es un polinomio o no es un polinomio. En caso de que no lo sea, pues vamos a establecer por qué, y en caso de que sí lo sea, vamos a determinar cuál sería el grado de ese polinomio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un polinomio en x, o una expresión que vamos a averiguar si es un polinomio en x, y hay que revisar que tenga todas las condiciones. Notamos que existe todo está en función de una única variable, así como nos están indicando aquí. Entonces eso nos indica pues que sí se podría tratar de un polinomio. ¿Qué más hay que revisar? Pues hay que revisar que todos los coeficientes que acompañan a la variable x en este caso, pues que todos sean enteros, o pueden también tener coeficientes iguales a 0. Eso también se cumple. Entonces no tenemos ninguna condición que nos haga decir que esto no es un polinomio. Vamos a decir que este sí es un polinomio y el grado de este polinomio pues tiene que ser igual al grado del monomio más alto. Entonces identificamos cuál es el monomio que tiene el grado más alto, que sería este, que es de grado 7, entonces el grado de este polinomio es 7. Para la segunda expresión igual tenemos un polinomio que se llama h, que está definido para la variable x, pero aquí podemos notar que tenemos un exponente que es negativo. Esto lo podríamos interpretar como menos 3 sobre x cuadrado, pero si sustituimos aquí el 0 nos vamos a dar cuenta de que se trata de una función que es discontinua. Entonces esto no puede ser un polinomio. ¿Por qué? Porque necesitamos solamente coeficientes iguales positivos o igual a 0. El que sigue sí es un polinomio, solamente cambiamos la variable, pero todos los exponentes son positivos, no tenemos ninguna otra variable por aquí. Esto es un polinomio y sería de grado 3. El cuarto se podría interpretar, podríamos pensar que sí es un polinomio, pero aquí como está expresado como una ecuación. Cuando nosotros estemos encontrando raíces, vamos a tomar a muchos polinomios y los vamos a igualar a 0 para que podamos encontrar todas las soluciones de esta ecuación. Pero una vez que lo igualamos a 0, vamos a estar trabajando con una ecuación que pretendemos resolver. Y eso entonces ya no va a ser un polinomio, simplemente es el procedimiento algebraico que vamos a utilizar para encontrar las raíces del polinomio. Aquí tenemos otro polinomio, otra expresión algebraica que vamos a decir si es polinomio o no es polinomio. Este se compone por un cociente de dos polinomios, el de arriba si es polinomio, el de abajo si es polinomio. Para que esto sea un polinomio tendría que ser divisible. Y nosotros tendríamos que poder dividir x más 4 y este polinomio y que nos resulte un único polinomio sin ningún residuo. ¿Por qué es requisito indispensable? Porque si yo aquí sustituyo el 4, igual me va a quedar un cociente de un número real entre 0. Eso no existe, tendríamos una discontinuidad. Necesitamos entonces que esto sea divisible para que aquí me quede un único polinomio
que se trate de una función continua y todos los requisitos necesarios. Entonces solamente si es divisible esto sería un polinomio. En este ejemplo no es divisible, entonces no sería un polinomio. Ya platicaremos nosotros cuando vamos a decir que es divisible o que no es divisible. En el ejemplo número 6 tenemos un polinomio. Tiene la variable tiene un exponente igual a 0. Este lo podríamos escribir como 4 y sumárselo a este 1, pero no hay ningún problema. Este sí es un polinomio y va a ser de grado 2. Y el último es un polinomio, sí es un polinomio, dado que este seno cuadrado, que difiere de todos los demás cosenos que tenemos aquí, lo podemos reescribir como 1 menos coseno cuadrado de teta, utilizando la identidad pitagórica. Entonces nos quedaría una expresión que nada más depende de coseno de teta a distintos exponentes. Podemos interpretarlo como un polinomio, donde la variable pues es coseno de teta. Bueno, ya platicaremos con más detalle de esto cuando estemos resolviendo ejercicios. Ahorita vamos a continuar haciendo un repaso de algunos conceptos importantes. Vamos a hablar entonces de igualdad de polinomios. Decir que dos polinomios son iguales. Para decirlo de manera simple, pues dos polinomios son iguales si son idénticos término a término. Es decir, si yo los voy comparando monomio por monomio o término por término, pues estos son monomios, primero que son semejantes y después que son iguales, porque también tienen que tener el mismo coeficiente en cada uno de los monomios. Entonces, con esa condición, así de simple, vamos a decir que dos polinomios son iguales. Para enunciarlo de manera formal, vamos a recurrir a una representación compacta del polinomio, que se expresa como una suma de monomios. Entonces utilizamos el símbolo de suma para un valor de k igual con 0 hasta n, y lo que vamos a ir multiplicando es un coeficiente por el polinomio la variable elevada a cierto exponente, y así hasta llegar al grado del polinomio. Y aquí tenemos otro polinomio distinto también expresado de manera compacta, y todos estos coeficientes a y b pues salen del conjunto de los números complejos. Decimos entonces que dos polinomios son iguales si son idénticos término a término, y de manera formal podríamos establecer estas condiciones dependiendo si un monomio pues tiene más elementos que el otro. Si un polinomio tiene más elementos que otro, esos elementos digamos que sobran, que no tienen contra quién compararse, tendrían que ser nulos. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Nos están dando los polinomios f de x y g de x. Cada uno de ellos pues está en función de ciertas incógnitas. Por ejemplo, el primer polinomio es igual a ax al cuadrado más b más 1 por x al cubo más 2x cuadrada más 1 menos 3y, noten cómo empiezan a aparecer números complejos, por x menos 5y. Y el segundo es un polinomio g de x, o un polinomio g definido en la variable x, y este es igual a la unidad imaginaria multiplicada por x elevado a un exponente de 4 más 2x al cubo más c, aquí tenemos otra incógnita, por x al cuadrado más d por x más c. Y nos piden obtener los valores de a, de b, de c, de d y e en los números complejos, de modo que los polinomios sean iguales. Entonces lo primero que tenemos que anotar para que dos polinomios sean iguales, pues tienen que ser del mismo grado. De esa forma tenemos cierta certeza de que comparten la misma cantidad de términos. Entonces notamos que el polinomio f de x es de grado 4, porque este es el monomio que tiene el grado más alto, y el polinomio g de x también es igual a 4. Entonces aquí todo va bien. ¿Qué pasaría si yo aquí tuviera, por ejemplo, en g de x un término igual, o un coeficiente, digamos la letra f, que es lo que seguiría, que multiplica a x quinta, x elevado a un exponente de 5, y yo quiero que este polinomio sea igual a f de x, pues tendría que ser ese coeficiente igual a 0. Ese coeficiente tendría que ser 0 para que nos queden dos polinomios del mismo grado. Aquí no pasa eso, tenemos dos polinomios de grado 4, y entonces vamos a ver qué tenemos que hacer. Si yo quiero que estos dos sean iguales, entonces tienen que ser iguales término a término. ¿Qué vamos a hacer cuando hablemos de la igualdad de un polinomio? Pues vamos a hacer algo similar a lo que hacemos cuando queríamos comparar, por ejemplo, dos números complejos en forma algebraica para establecer que son iguales. Recordarán ustedes que para decir que dos polinomios en forma algebraica son iguales, pues sus partes reales tenían que ser iguales y sus partes imaginarias también tenían que ser iguales. Aquí lo que vamos a hacer pues es
establecer que los monomios de grado 4 tienen que tener el mismo coeficiente, los términos de grado al cubo tienen que tener los mismos coeficientes, los de grado 2 igual, y si este llegara al término independiente. Entonces lo que vamos a hacer es igualar estos términos. Por ejemplo, el monomio de grado 4 del polinomio f de x pues es a por x a una potencia de 4. Y para la función, para el polinomio g de x es igual a la unidad imaginaria por x elevado a una potencia de 4. Entonces vamos a igualar los coeficientes de estos dos términos y concluimos que a tiene que valer i para que estos dos términos sean iguales. Y lo mismo hacemos con el monomio de grado 3, que tiene un coeficiente de b más 1, y aquí en el polinomio g de x tenemos un coeficiente de 2. Entonces b más 1 por x cúbica tiene que ser igual a 2 por x al cubo. No hay otra opción más que b más 1 sea igual a 2, y de aquí despejamos b, y vamos a encontrar que b tiene que valer 1. Y así con cada uno de los términos. 2x cuadrada tendría que ser igual a cx cuadrada, entonces la conclusión es que c tiene que valer 2. 1 menos 3i por x tiene que ser igual a d por x, entonces d tiene que valer 1 menos 3i. Y menos 5i tiene que ser igual a e, entonces ese sería el valor de e. Siempre entonces que nos interese saber si dos polinomios son iguales, tenemos que compararlos término a término. ¿Cómo vamos a sumar los polinomios? Pues ya platicamos de cómo sumar los monomios. Una suma de polinomios es básicamente sumar muchos monomios. Y para poderlos sumar entonces tienen que ser semejantes. Vamos entonces, por ejemplo, a platicarlo directo en un ejemplo. Si yo quiero sumar a dos polinomios, p de x que es igual a 3x cuadrada más 2x, y otro polinomio que sea igual a r de x, ¿sí? Que tiene los términos 4x cúbica más 2x cuadrada más x más 1. Y nos piden sumar a estos dos polinomios. ¿Qué vamos a hacer? Pues los vamos a tener que ir sumando término a término, pero solamente términos semejantes. En este caso podemos notar que el polinomio p de x pues solamente tiene grado 2 y el polinomio r de x es de grado 3. Entonces de entrada cuando nosotros queramos hacer la suma, este 4x cúbica no va a tener contra qué sumarse de este lado. ¿Por qué? Porque no tiene un término semejante. Entonces el resultado va a quedar 4x cúbica. Después nos pasamos a los términos de grado 2, que ese sí aparece en ambos términos. De este lado sería 2x cuadrada más 3x cuadrada, nos quedaría 5x cuadrada. Los términos lineales, 2x más x va a ser igual a 3x. Y los términos independientes, 1. Y aquí no hay término independiente, entonces nos quedaría 1. La resta pues es una particularidad de la suma, entonces vamos a platicar de algunas propiedades de la suma, así como las definíamos en los naturales, los racionales, los enteros y todos los conjuntos que hemos comentado. También podemos establecer propiedades de la suma de polinomios. Es asociativa, podemos separar en binas la operación. Conmutativa, el orden de los sumandos no va a alterar el resultado, lo mismo que yo sume f más g de los polinomios f más g o g más f. Existe un polinomio idénticamente nulo, el que ya habíamos comentado, tal que cumple la siguiente propiedad, que no importa a qué polinomio yo le sume ese polinomio nulo, no lo va a alterar para nada. Y existe un elemento inverso para cada polinomio, que va a ser el mismo polinomio pero multiplicado por menos 1. Si yo hago esa suma, como resultado voy a obtener el polinomio idénticamente nulo. La resta de polinomios pues es una particularidad de la suma, donde lo único que va a cambiar es que en lugar de estar sumando los términos, los vamos a restar. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Me interesa que salgan las dudas por si hubiera alguna duda de algún antecedente. En la sesión de Zoom lo que vamos a hacer es primero seguir resolviendo ejercicios de ecuaciones de números complejos y vamos a aprovechar este video de introducción por si hubiera alguna duda de algún antecedente lo podamos resolver antes de que continuemos avanzando con este tema de polinomios.